Hola a todos. El día de hoy haremos un recorrido histórico por las principales políticas y legislaciones que han marcado la educación inclusiva en las últimas décadas, analizando los cambios tanto en el plano internacional como en Colombia. Este equipo de trabajo está conformado por la compañera Linda González y quien les habla, Arlet Castro, maestrantes en educación con énfasis en inclusión de la Universidad Iberoamericana. Acompáñennos en este viaje de transformación educativa. Iniciaré hablando sobre el origen de la conciencia internacional en la década de 1980 al 1989. En esta primera etapa, las políticas internacionales dan sus primeros saltos hacia la inclusión. En 1981, la ONU declara el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, lo cual visibiliza una población históricamente excluida, y luego, entre 1983 y 1982, se proclama el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en Colombia no existían leyes específicas sobre inclusión educativa. Lo que sí comienza es la implementación de programas de educación especial con un enfoque claramente asistencial y segregado. Se atendía a los estudiantes con discapacidad en instituciones separadas o aulas especiales bajo la lógica de la caridad más que del derecho. El concepto de inclusión en esta época se limitaba a la atención a la discapacidad. Desde una mirada médica se entendía que las dificultades estaban en el individuo, más no en el sistema educativo. Continuando con nuestro recorrido, hablaremos o entraremos a la década de los 90, una década que marca un punto de inflexión a nivel global, ya que en 1990 se celebra la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, en Yontin, donde se plantea la necesidad de garantizar el acceso universal a la educación. Más adelante, en 1994, se realiza la Declaración de Salamanca y su marco de acción, posicionando la educación integradora como una prioridad global basada en el respeto a la diversidad. En Colombia se da un paso también fundamental, la promulgación de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. En sus artículos 46 al 48 se incluye por primera vez el derecho a la educación para personas con limitaciones físicas o cognitivas dentro del sistema educativo regular. Aunque aún con desafíos, se crea la base legal para la integración educativa. Aquí el concepto de inclusión evoluciona. Para la década del año 2000 al 2009, las políticas internacionales dan un gran salto, ya que la UNESCO lanza el programa Escuela para Todos y se hace una revisión del cumplimiento de los acuerdos de Yontin y Salamanca. Se promueve no solo la adaptación del sistema, sino su transformación desde estrategias inclusivas que respondan a la diversidad de todos los estudiantes. En Colombia comienza a desarrollarse normativas derivadas de la Ley 115 que profundizan en la atención a la diversidad. Se fortalecen estrategias de inclusión educativa en zonas rurales y se incorpora el enfoque de diversidad en el Plan Nacional de Educación. Durante esta década, el concepto de inclusión ya no se restringe únicamente a la discapacidad, sino que se amplía para atender a todos los estudiantes con necesidades educativas especiales, sean estas transitorias o permanentes, físicas, cognitivas, culturales o sociales. No importaba pues qué tipo de discapacidad o de necesidad tuvieran. Se asume que la escuela debe cambiar para incluir y no al revés. Un salto grandísimo que dio Colombia
en estos temas de inclusión. Damos un salto a la década del 2010, ya se da digamos que un cambio más profundo, ya en el plano pues internacional, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en el 2006, comienza a aplicarse pues en todos los países firmantes. Este tratado pues cambió ese lenguaje y la mirada, ya no se habla de asistencia sino de derechos humanos. Colombia también traduce este compromiso en la legislación de la Ley 1618 del 2013, que garantiza pues el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y exige que el Estado elimine todas las barreras. Además, se fortalecen programas intersectoriales que conectan educación, que conectan empleo y que conectan también la participación ciudadana. En el informe del IML del 2018 muestra cómo la discapacidad, pues esas políticas impulsaron la inclusión educativa y también laboral, apoyadas pues por la creación de los registros nacionales y las políticas públicas de seguimiento. Ya en la época, el concepto de la inclusión deja de centrarse pues en la discapacidad y se amplía hacia otros ejes. Aquí empezamos a hablar de diversidad cultural, de género, de orientación sexual, de pertenencia étnica y también pues de la situación socioeconómica. Ahora ya inclusión significa participación plena y equitativa en todos los ámbitos de la vida. La década del 2020 pues también nos enfrenta a nuevos desafíos con la llegada pues de la pandemia del COVID-19. Puso pues a prueba todo el sistema educativo y también reveló que habían grandes desigualdades. Millones de estudiantes pues se quedaron fuera de la escuela, especialmente los que ya enfrentaban pues esas barreras sociales y tecnológicas. Las políticas intersectoriales, especialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ODS, y la Agenda del 2030 impulsaron pues digamos que respuestas urgentes para garantizar la continuidad educativa y también pues la accesibilidad digital. En Colombia, pues las leyes existentes como la Ley 1618 y el COMPES 166 del 2013 guiaron pues todas estas políticas de educación inclusiva digital, apoyando pues a las familias y docentes en entornos virtuales. Hoy el concepto de inclusión se entiende como la diversidad integral, no solo discapacidad, sino también la pobreza, el territorio, la etnia, el género, la conectividad y el bienestar. La educación inclusiva se convierte en un eje de reconstrucción social y resiliencia después de la pandemia. Si miramos este recorrido, vemos que la palabra inclusión creció con nosotros. Si miramos pues en los años 80 era sinónimo de discapacidad, en los años 90 de integración, en los años 2000 de adaptación, en el 2010 de derecho, en el 2020 de diversidad y participación. Cada política institucional inspiró una ley nacional y cada ley fue ampliando el significado de una palabra que hoy representa mucho más que un objetivo educativo, representa una forma de construir sociedad, porque al final incluir no solo es abrir la puerta de la escuela, es cambiar las estructuras, las actitudes, las miradas, que nadie quede afuera. La inclusión no es un favor, es un derecho. Y la educación, cuando es verdaderamente inclusiva, enseña algo más grande que contenidos, enseña humanidad. Muchas gracias.